Muy buenas noches a todas las amigas, a todos los amigos de la Arquidiócesis de Monterrey y quienes nos siguen en las redes, a los amigos, a las amigas de la Universidad Pontificia de México. Hoy no termina nuestra semana bíblica, hoy comienza, porque como a Dios le gusta empezar, somos los continuadores de los discípulos históricos del Evangelio de Marcos, quienes estamos llamados como discípulos reincorporados al resucitado a anunciar la buena nueva, convertirnos nosotros en buena nueva. Nos felicitamos porque el día de mañana celebramos a San Jerónimo, patrono de los que estudian las Sagradas Escrituras y por cuyo motivo hemos organizado esta semana bíblica. También nos congratulamos porque en estos días empezará el sínodo de la sinodalidad. Durante unos días estarán congregada la iglesia, esta iglesia que amamos, la iglesia convocada por la palabra para hacer camino juntos, junto al resucitado. Recogemos la experiencia de estos encuentros que hemos tenido a través de los ot proféticos. El primer día quisimos poner como ot el papiro de Marcos. Segundo y tercer día que analizamos el subsuelo, el texto de Marcos, pisamos suelo marquiano, quisimos tener dos ot. El martes el ot de la parcela y el miércoles el ot del camino. El día de ayer nuestro ot fueron dos palabras, argé, la primera palabra que pone Marcos en su texto, y el verbo poieo. Hemos tenido oportunidad de acercarnos, estar muy cerca, tocar con nuestras manos el texto, capítulo 16, el capítulo 4, y luego con el verbo poieo, distintos capítulos, con los tres anuncios de la pasión, capítulos 8, 9 y 10. Y hoy, en nuestro último encuentro, o primero si queremos, porque hoy comenzamos, otra vez el capítulo 16. El final de Marcos nos lleva al inicio del Evangelio. Muy buenas noches, Padre Walter, qué alegría poder compartir nuevamente contigo estos encuentros, así, en sinodalidad, como lo hemos pretendido en estos días, querido hermano. Y aquí estamos avanzando. El Padre Walter nos hará favor de, después de saludarnos, de hacer la oración de esta noche. Buenas noches, Padre Ramón, buenas noches a todos. Sí, nos alegramos por los frutos que está dejando esta experiencia de encuentro con la palabra y nos abrimos todavía más a la gracia de Dios que nos auxilia siempre. Vamos a iniciar con nuestra oración. Eres libro vivo, libro palpitante, no eres letra muerta, sino sangre caliente, engendradora de vida. Eres libro tajante como espada de dos filos, que separas de un tajo la verdad y la mentira, y me fuerzas a tomar partido. Eres libro luz que iluminas los abismos, aclaras y deslumbras. Me dejas al desnudo ante Dios y ante mí mismo. Eres libro penetrante que llegas hasta el fondo, nunca te agotas, porque eres libro de experiencia. Eres buena noticia de Jesús. Ojalá tu rayo me alcance y me hiera. Ojalá sea yo vulnerable a tu luz, vulnerable a tu fuerza, que quiero vivir, Jesús, vida llena, sangre caliente, fecundo por tu palabra. Amén. Amén. Abrimos entonces nuestro quinto encuentro, el arco formativo del entero Evangelio de Marcos, que nos reconecta con el principio, nos regresa a Galilea. Vuelvan a la misión. Y el sentido es resucitar, reestructurar, recuperar, recrear el discipulado. El Evangelio de Marcos está abrazado por una inclusión, algo muy interesante, porque al inicio se anuncia su objetivo, narrar la buena nueva, es decir, contar cómo es que Jesús es la buena nueva del Padre, el Evangelio viviente. Y al final, las mujeres y los discípulos, a través de ellas,
son invitados a regresar a Galilea, lo cual nos señala la importancia precisamente de Galilea, que es más que un lugar geográfico, es un lugar teológico de encuentro con el Señor. Encontramos al resucitado en el suelo de la misión, en Galilea. En la Galilea encontramos al Señor resucitado, porque allí está la vida nueva. La misión ha iniciado. El símbolo que planteamos para esta noche es precisamente Galilea, Ot, la experiencia de Galilea, ir a Galilea, lo cual para nosotros implica recuperar el espíritu misionero, el espíritu del discípulo auténtico, vivo, que encuentra a Jesús en la misión. Porque el regreso a Galilea les permitió a los discípulos reiniciarse. Ahí empezó todo, junto al lago de Cafarnaúm. Jesús llamó a sus primeros discípulos y después de recorrer el camino del seguimiento, pero también con la infidelidad en el abandono a su maestro, se encontraron con él. El resucitado los manda: vayan a Galilea. Galilea es entonces lugar de encuentro, es lugar de la recreación del discipulado, la reestructuración, recuperar la fuerza del discipulado, y ahí ya nos toca la vida. Recuperar la fuerza del discipulado en la misión. Galilea es espacio de comunión de mujeres y hombres nuevos en torno al viviente. Los discípulos misioneros, cuando regresan a Galilea, regresan al sentido precisamente, al encuentro con el Señor. María Magdalena, los 11 discípulos, comunican la noticia, proclaman la buena nueva a toda la creación, como se testimonia en el apéndice canónico del Evangelio. Queda claro entonces que el proceso del discipulado se proyecta en la misión, se proyecta en Galilea. Hay que ir a Galilea. En otras palabras, hay que ir a la misión, porque el discipulado no es fin en sí mismo, sino está en función de la misión, de la construcción también del reino de Dios. Y en el fondo es encontrar al resucitado cuando somos misioneros. Todo discipulado mira a la misión, mira a Galilea. Hay que ir a Galilea, a nuestras Galileas, a los espacios de misión, ahí donde estamos llamados precisamente a desarrollar nuestro seguimiento de Jesús. Los obispos latinoamericanos reunidos en Aparecida lo señalan muy precisamente en el número 131 del documento de Aparecida. Nos dicen: Jesús invita a encontrarnos con Él y a que nos vinculemos estrechamente a Él, porque es la fuente de la vida, y solo Él tiene palabras de vida eterna. En la convivencia cotidiana con Jesús y en la confrontación con los seguidores de otros maestros, los discípulos pronto descubren dos cosas del todo originales en la relación con Jesús. Por una parte, no fueron ellos los que escogieron a su maestro, fue el Señor quien los eligió. Y por otra parte, no fueron convocados para algo, purificarse, aprender la ley, sino para alguien, para vincularse profundamente con el Señor, precisamente allí en la Galilea, donde Jesús realiza su misión. El ministerio profético de Jesús fue llevado a cabo en Galilea y los discípulos están llamados a volver allí, a ser parte, a ser vida de este encuentro con el Señor precisamente en la misión, porque son parte de los suyos y ahora al participar de la misión son discípulos auténticos. Volvamos entonces a Galilea. Jesús resucitado no se aparece a sus discípulos y las mujeres asustadas callan cuando han escuchado de labios del joven que les ha sorprendido en la tumba vacía. Como hemos dicho, la mayoría de los exégetas están de acuerdo en que el Evangelio terminaba en 16:1-8. Las mujeres asustadas callaron. Sin embargo, hay un detalle interesante, porque a pesar del silencio de las mujeres, el relato de Marcos nos ha llegado. Es una señal de que el silencio se ha roto y volvieron a Galilea. Reactivaron
la comunidad con esa alegre noticia del encuentro con el resucitado, del encuentro del resucitado precisamente allá. Allá lo verán, allá verán al Señor en Galilea. En la misión encontramos al Señor resucitado. Es decir, la misma existencia del texto de Marcos es el testimonio fehaciente de que el silencio fue superado y la noticia de la resurrección se empezó a comunicar entre las comunidades. Se hizo misión, se hizo anuncio, se hizo querigma. Marcos invita a todos sus lectores, los originales del tiempo y a los posteriores, a tomar el relevo de las mujeres, a ir a Galilea. El silencio que ellas hicieron no ha de repetirse en los lectores y oyentes, protagonistas también del texto de Marcos. La invitación es para todos. Vuelvan a Galilea, allá lo verán. El Señor resucitado está en la misión, como hemos dicho. La misión es espacio de encuentro con el Señor resucitado. Volver a Galilea para nosotros es dar cumplimiento de un anuncio que Jesús mismo ya había hecho. Allá me verán. Y siguiendo la narrativa de Marcos, descubrimos que todo anuncio de Jesús se cumple. Así, por ejemplo, los 3 anuncios de su pasión, muerte y resurrección, las negaciones de Pedro se cumplieron. Entonces Jesús quiere cumplir su palabra rehabilitando a los que había llamado, acompañado y formado. En otras palabras, Galilea es espacio de recuperación, de recreación del discipulado. Allá lo verán. Allí en la misión se superan fracasos, las infidelidades. Gracias al encuentro con el resucitado, los discípulos se transforman en mensajeros de la vida nueva. Galilea representa entonces el inicio del discipulado, todo un proceso de aprendizaje y también el campo de acción del discípulo misionero. Allá hay que volver, porque allí es donde está el Señor resucitado, el viviente, para empezar de nuevo. Como se ha señalado, a Dios le gustan los inicios, le gusta comenzar. Retomemos la frescura del discipulado, resucitemos el espíritu misionero en nuestro corazón. El discípulo misionero, por tanto, ha de ser rehabilitado, ha de ponerse en camino para encontrarse con el resucitado. Allá lo verán, volvamos a Galilea. El evangelista invita precisamente a ponerse en camino, a ser discípulos misioneros. Volver a andar los pasos con Jesús, pero ahora con el resucitado, con el crucificado, el viviente que espera en Galilea. La mención final de Galilea tendría entonces el sentido para los lectores, porque allí se encuentra el resucitado en la misión y se reinicia la historia contada y no acabada. El fracaso del discipulado histórico abre la posibilidad de un nuevo seguimiento, un nuevo inicio, porque el Evangelio no está cerrado. Se sigue hilando allí donde se trabaja por la misión. Allí está la Galilea de la misión. Cuando Marcos invita en su narrativa a volver a Galilea, nos está diciendo, vuelvan a las enseñanzas, recuerden cómo ya les había anticipado. Por eso el discípulo tiene que volver a las enseñanzas del Maestro durante el camino, porque allí se realiza el reino de Dios, en los signos y palabras, en las curaciones, en los exorcismos, en las enseñanzas de justicia, de fraternidad. Allí está el Señor resucitado. Y esta nueva invitación es precisamente para nosotros volver a Galilea. Como hemos dicho, es más que un lugar teológico, no es solo un lugar geográfico, sino un lugar teológico. Galilea entonces no solo es un lugar geográfico, sino que es un lugar teológico, porque ahí empezó todo, ahí se encuentra a Dios y ahí se encuentra al resucitado. Junto al lago de Cafarnaúm, Jesús llamó a sus primeros discípulos, ahora después de recorrer el camino del seguimiento, pero también de la infidelidad, en el abandono a su maestro, se encontrarán con él, resucitado. Galilea, lugar del encuentro. Galilea, lugar de la recreación del discipulado. Galilea, lugar de la misión. En la misión está el Señor. Y cuando uno la hace entregado con plena conciencia, se encuentra al resucitado. Ese espacio de comunión de mujeres y hombres nuevos en torno al viviente.
Hagamos caso entonces de la invitación. Vuelvan a Galilea, allá lo verán y se reiniciará el proceso de vida nueva con el resucitado. Recreemos, rehagamos, resucitemos el espíritu misionero y nuestro discipulado. La experiencia, Padre Walter, como ha sintetizado, de volver a Galilea, permitió a las primeras comunidades y hoy nos permite a nosotros seguir narrando el Evangelio y convertirnos en Evangelio vivo, compartir la experiencia del proceso de ir respondiendo a esta pregunta: ¿quién es Jesús? En estos días hemos dicho que aparentemente en el primer versículo, comienzo de la buena nueva de Jesús, Mesías, Hijo de Dios, ya sabemos quién es Jesús. Es Yeshua, Jesús, es el ungido, el Mesías, es el Hijo de Dios. Sin embargo, nos hemos dado cuenta cómo al releer y al releer y al escuchar el texto, nos vamos profundizando en esta identidad. Y como decíamos antier, si no conocemos la identidad de Jesús, tampoco conoceremos nuestra propia identidad de discípulos. Así que, Padre, si nos ayudas a proclamar estos dos textos que hacen esta inclusión de la que nos hablabas, ¿no? Marcos 16:7, que es el anuncio, pero antes colocamos aquí Marcos 14, 26, 28, que es esta promesa que el narrador pone, la promesa que hace Jesús a los suyos, y como bien lo decías, en el Evangelio de Marcos, pues las promesas que hace Jesús se realizan. Estamos, podemos decirlo así, ante una promesa cumplida. Vamos a Galilea, pero Él es el que encamina nuestros pasos y a la vez es quien nos espera allá donde empezó todo. Después de cantar los himnos, salieron hacia el monte de los olivos. Jesús les dijo: todos me abandonarán, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de resucitar, me encontraré de nuevo con ustedes en Galilea. Y Marcos 16:7, vayan pues a decir a sus discípulos y a Pedro: él va camino de Galilea, allí lo verán, tal como les dijo. Les recordamos ahora algunas pistas para profundizar el texto, este esquema que se ha aplicado en los distintos encuentros. Recuerda que primero hay que escuchar el texto. Todo empieza por escuchar. La obediencia comienza por la escucha. Todo empieza por escuchar. En casa, alguien puede proclamar el texto y los demás escuchar. Y ahora, de manera personal, hay que releerlo detenidamente. La escucha es fundamental. Y aquí te ofrecemos algunas pistas que te puedan ayudar a profundizar, a ir al fondo del sentido del mensaje. Pero ante todo, ábrete al Espíritu Santo, que es el principal protagonista del encuentro de la palabra contigo. Marcos cierra su relato de manera sorprendente. Como hemos dicho, el final original está en el versículo 8 del capítulo 16. Pues a diferencia de los otros evangelios, Jesús resucitado no se aparece a sus discípulos. Y las mujeres asustadas callan cuanto han escuchado de labios del joven que les ha sorprendido en la tumba vacía. En efecto, la mayoría de los exégetas piensan que el evangelio original terminaba en 16:1-8. Es un final desconcertante, porque invita a la reflexión, invita a tomar postura. ¿Y tú? ¿Qué harás? ¿Permanecerás en silencio o volverás a Galilea a anunciar lo que has escuchado? El desenlace del evangelio depende de ti. Que se siga tejiendo el evangelio depende de ti. De hecho, termina el evangelio en una especie de 3 puntos, un suspenso que está invitando a una respuesta. ¿Qué dices tú? ¿Vas a Galilea? ¿Sí o no? Es una invitación, es un impulso a la misión, a todo aquel que escucha con el corazón. Estamos llamados a volver a Galilea, a la Galilea cotidiana, a la Galilea de todos los días, allí donde desarrollas la misión
el anuncio con plena conciencia. Ser parte de estas mujeres que sí llegaron con la noticia, porque tenemos el relato. Pero es una invitación a que tomes una decisión concreta. ¿Te animas? Ve, regresa a Galilea. Recupera tu espíritu misionero, recupera tu discipulado. Marcos entonces nos invita a seguir contando la historia, un nuevo inicio, y el inicio lo tienes tú, el nuevo inicio, que tú estés retomando, reconstituyendo en tu Galilea tu propio discipulado, aquello que se aprendió en el camino de la enseñanza de Jesús, que está testimoniado en el ministerio de Jesús precisamente en Galilea, en la primera parte del Evangelio, volver al inicio, volver a la misión, allí donde se aprende a seguir a Jesús, en la vida diaria, porque el seguimiento es cotidiano y concreto. Se sigue a Jesús en tu propia Galilea, en tu Galilea existencial. Desde allí sigues contando la historia, y es una historia contada, jamás acabada. Tenemos entonces esta invitación al campo de la misión, porque en la misión está el Señor. El resucitado no busca nuevos discípulos, se trata de los mismos que han venido a menos de frente a su camino hacia la cruz, pero al mismo tiempo son los discípulos que tienen en su corazón toda una historia de comunión con Él, recuperar la historia de comunión con el Señor, volver a Galilea. Ellos deben conservar un recuerdo muy vivo de su vida precedente con Él y deben tener conciencia de su debilidad humana. Él entonces los convoca, vuelvan a Galilea. La iniciativa vuelve a ser de Él, siempre es de Él. Él los llama, Él los convoca para ser sus amigos, para vivir en comunión con Él, para mandarlos a la misión. Y a pesar de la infidelidad de su discipulado, Él sigue confiando en ellos, en la misión. Vuelvan a Galilea, allá me verán. Galilea entonces es un impulso para la acción. Galilea es una motivación para que encontremos en la vida al resucitado, porque Él está. Nosotros estamos distraídos, embotados muchas veces, pero necesitamos despertar la conciencia, el encuentro con el que anuncia. Vuelvan a Galilea, con otro espíritu. Seguramente las mujeres regresaron con el corazón animado y siguieron contando la historia. Y la decisión es tuya, volver al campo misionero con todo el espíritu dispuesto, con toda la actitud necesaria para que el Evangelio siga avanzando. Es una historia que depende de una decisión. ¿Vas a guardar silencio o vas a llevar el anuncio? Volver a Galilea es una decisión existencial. Pues ahí tenemos entonces este motivo teológico, ir a Galilea, que es una invitación concreta, más allá de la geografía, es el encuentro con el Señor, con el resucitado. Después de resucitar me encontraré de nuevo con ustedes en Galilea, y el que anuncia al final dice, vayan pues, es una orden, vayan a decir a sus discípulos y a Pedro, Él va camino de Galilea, allá lo verán, tal como les dijo. Aceptemos este desafío, esta orden, vayan pues a decir a sus discípulos, Él va camino de Galilea, allí lo verán. Tenemos entonces esta invitación a profundizar este signo de Galilea en nuestra vida. Pues así es, Padre Ramón. Gracias, Padre Walter. Siempre he pensado en los encuentros con la palabra, que es la palabra viva de Dios que está escrita en el texto, pero como si se saliera del texto. Creo que esta noche, al escucharte atentamente, has tomado la palabra y como si el Neaniscos, este joven del capítulo 16 de Marcos, se hubiera salido del texto y estuviera esta noche aquí en la oficina de grabaciones de la Universidad Pontificia de México para compartirlo con los amigos, las amigas de Monterrey. Y tú has sido ese joven doctor en Sagradas Escrituras que nos comparte, y no sé, quizá nos has dicho 15, 20 veces la misma expresión del Evangelio. De eso se trata. No es la palabra de Walter, de Ramón.
es la palabra de Dios, hecha eco a través de sus mediaciones, que somos nosotros en camino sinodal. Nos has dicho que volvamos a Galilea. Has citado de viva voz con tu palabra, con tu historia, con tu vida, has citado Marcos 16:7, garantizándonos la promesa cumplida del resucitado. Allá nos encontraremos juntos. Queremos dar el siguiente paso, como lo hemos venido haciendo, unas pistas de lectura desde las 4 características de los OT bíblicos: la sacudida, la formación de la comunidad, la provocación a la conversión y el signo futuro. En este nuevo y original inicio que somos invitados al volver a Galilea, los oyentes y los lectores originales y los oyentes y los lectores de hoy, tú y yo, los que hemos asistido a esta semana bíblica durante estos encuentros, estas noches, somos invitados a recorrer momentos de encuentro con Jesús. Es como un reencuentro en retrospectiva. Nosotros, como oyentes y lectores, ya conocemos la historia. Al leer el Evangelio de Marcos, conocemos el inicio, conocemos el final desconcertante, pero te invito ahora a que hagamos un eco, un reencuentro de recreación que se lleva a cabo en el encuentro con el resucitado. Te invito a que analicemos, a que oremos, a que meditemos y hagamos lectio vitae, no solamente lectio divina, sino lectio vitae, con uno de los textos que a mí más me impresionan del Evangelio de Marcos, la curación de un sordomudo. Aquí tenemos un ot muy elocuente del profeta de Galilea, que en su lengua original le dice al sordomudo: Efetá, ábrete, Marcos 7:34. Te invito a tocar el texto, te invito a que ahí en casa alguien lo proclame y sea escuchado por todos. Padre Walter, ¿nos ayudas a proclamarlo, por favor? Claro, sí. Gracias. Dejó el territorio de Tiro y se dirigió de nuevo por Sidón, hacia el lago de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Le llevaron un hombre que era sordo y apenas podía hablar, y le suplicaban que impusiera sobre él la mano. Jesús lo apartó de la gente y a solas con él, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Luego, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo: Effatá, que significa ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos y se le soltó la traba de la lengua y comenzó a hablar correctamente. Él les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más insistía, más lo proclamaban. Y tremendamente admirados decían: todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Releamos el texto con calma y al releerlo caigamos en la cuenta que estamos en esta dimensión de la que hablábamos ayer, la dimensión poiética. En este texto está nombrado 2 veces el verbo poieo, hablando de esta creación, de esta recreación. Te invito a que lo releamos en silencio y enseguida ofreceremos algunos comentarios para profundizar en este bello texto. El Jesús de Marcos ha iniciado un recorrido por tierras paganas, donde cura a un hombre sordo y que apenas podía hablar. La narración se divide en 5 secciones, 5 momentos.
Primero, la transición de una escena, la escena anterior a esta. Segundo, la petición que hacen de que cure a este hombre. Tercero, la descripción de la técnica curativa. Vamos a ver el detalle muy interesante. La curación en sí misma y la reacción ante la curación en los versos 36 y 37, como podemos observar en nuestra pantalla. Marcos organiza este relato mediante un esquema de deseo-cumplimiento. Se desea que se cure al hombre y Jesús lo cura. Un hombre sordomudo, presentado en un ambiente pagano. Un gentil que ni escucha ni habla la palabra de Dios. ¿Qué de gentil tenemos nosotros todavía en nuestro corazón que dice creer en Jesús? Seguimos sordos a su palabra y en ocasiones temerosos a proclamarla, a volver a Galilea para convertirnos en misioneros. Este hombre está pasivo e incomunicado. El narrador ofrece detalles de la curación, de tal manera que permite ver las transformaciones que este personaje va teniendo en todos los niveles. Este personaje somos tú y yo. Recordemos que en el Evangelio de Marcos y en general en la palabra nos invita a que nos apropiemos los textos para descubrir que el leproso, que el paralítico, que la persona a la que quieren apedrear porque la han encontrado pecando, que las personas que no viven con plenitud, pues nos identificamos ahí nosotros. Las transformaciones que vive este personaje concreto y que seguramente tú y yo vamos viviendo a lo largo de nuestra vida son en el nivel sensorial, simbólico, teologal y psíquico. La persona en el encuentro con Jesús se va rehabilitando. El sordomudo evoluciona en el contacto con Jesús. De la pasividad pasa a la progresiva cooperación en la resolución de sus problemas de comunicación. En este sentido de transformación del personaje, nos enfocamos en el final de la perícopa, verso 37, que es un eco del Génesis 1:31. Dios, al crear, todo lo hace bien. Marcos pone énfasis en dos aspectos. En el método de curación en el que describe las acciones de Jesús que escupe, que suspira, que mete sus dedos en los oídos del sordo, y en las reacciones de esta curación. Veamos el detalle de la curación, que es muy interesante. La saliva era un medio y era un remedio muy popular que se utilizaba en tiempos de Jesús. El hecho de suspirar, escupir y utilizar lenguas extrañas eran comunes en las prácticas de curación antiguas. En el caso de Jesús, que como nos lo ha dicho Marcos, en el capítulo 1, verso 8, bautiza con el Espíritu Santo, y que no nos preocupemos de lo que vamos a hablar porque se nos inspirará el Espíritu Santo y el Espíritu que empuja a Jesús. La saliva está cargada de santidad y tiene poder para desatar las fuerzas que atan la lengua del mudo. El suspiro de Jesús es otro detalle muy bello. El suspiro de Jesús viene después de levantar los ojos al cielo en actitud de súplica a Dios. También vale la pena destacar la importancia que en la antigüedad se daba a las palabras originales. En este caso, el poder que tiene el Efetá, ábrete, palabra original de Jesús. Ábrete. Una palabra que seguramente escuchó Jesús de su madre en su lengua original, la lengua materna. Ábrete del todo. Jesús es el agente del milagro, pues aparta al enfermo de la gente, le mete sus dedos en los oídos y con la saliva toca la lengua del hombre. Pero en definitiva, es Dios quien realiza la curación. Pues esta solo tiene lugar después de que Jesús invoca el poder de Dios. Y después levantó los ojos al cielo, dio un gemido y le dijo, Efetá,
que quiere decir ábrete, ábrete del todo. Que el hombre ahora tenga los oídos abiertos es un símbolo de cómo una persona vuelve a ser capaz de recibir el mensaje cristiano. Esta historia de curación ha sido actualizada muchas veces aplicándola a la situación de los cristianos en general. Tú y yo, tocados por Jesús para escuchar su palabra y para proclamarla. En cuanto a las reacciones ante dicha curación, Marcos 7:37 cobra importancia de cara a nuestra lectura en esta dimensión recreadora, como decíamos ayer, la dimensión poiética del verbo poieo. Él ha hecho todas las cosas bien. Esta frase es un reflejo de la Biblia de los 70 en Génesis 1:31, donde al final del sexto día de la creación, Dios mira todas las cosas que Él ha hecho, epoiesen, y concluye diciendo que todas son muy buenas. El influjo de Génesis 1:31 hace que los lectores de Marcos vayamos conociendo esta alusión al Génesis que se encuentra en este verso de Marcos 7:37. Él hace las dos cosas, que los sordos oigan y que los mudos hablen. Esta es una alusión a los versos de Isaías 35, 5 al 6, a los que se alude también en Lucas 7:22. Aquí en Marcos 7:37, Marcos utiliza dos veces el verbo poieo. Él ha hecho, pepoieken, todas las cosas bien. Él hace, poiei, las dos cosas, que los sordos oigan y que los mudos hablen. En primer lugar, utiliza pepoieken. Podemos traducir, Él ha hecho. Se trata de un tiempo perfecto, el más significativo de todos los tiempos griegos, que expresa una acción pasada, pero que sigue manteniendo sus efectos hasta el momento presente en el que se sitúa el narrador. Ya pasó, pero esta acción sigue ocurriendo. El segundo caso, Marcos usa el tiempo presente, poiei, cuyas implicaciones de actividad continúa y siguen resonando todavía en el tiempo en que tú y yo, como lectores de Marcos, estamos delante de su obra. Es decir, Jesús está realizando todavía los milagros de su revelación. Jesús, en este momento de encuentro con el texto, la comunidad reunida, la comunidad que sigue escuchando el Evangelio, Jesús a esta comunidad le sigue soltando la lengua atada. Jesús sigue curando la sordera de su pueblo. Pepoieken, poiei, dos expresiones gramaticales griegas que nos permiten situarnos en el lugar de aquel sordomudo y descubrir que tú y yo esta noche somos curados de nuestra sordera y somos curados de nuestra mudez. El Señor nos permite escuchar su palabra. El Señor nos permite anunciar el Evangelio con una inusitada novedad para seguir abriendo corazones, para seguir haciendo que el hombre narre la historia de salvación, lo que Dios ha poieo, lo que Dios ha hecho en nosotros. Jesús está realizando todavía los milagros de su revelación. Él está soltando todavía las lenguas atadas. Este doble uso de poieo tiene un eco en Génesis 1, del 1 al 2, y desde el Génesis 1.1 hasta el Génesis 2.3, donde este verbo en repetidas veces se usa para describir el acto creador de Dios en el principio.
En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Esto no es un eco accidental dado en Marcos 7:37, con su referencia a Jesús haciendo todas las cosas bien. Parece estar retomando explícitamente un motivo de Génesis 1:31, donde Dios contempla todas las cosas que ha hecho, epóyesen, y afirma que ellas son muy buenas, kalá. Y la expresión kalos en griego no solamente significa bueno, sino bello. Dios ha hecho todas las cosas buenas y las ha hecho bellas. Esta conexión con el Génesis queda reforzada con el hecho de que Marcos ha utilizado también este verbo poieo, que nos remite a la creación de los suyos en la montaña. ¿Recuerdas? Kai epoiesen dódeca, y creó a 12. Este bello eco que encontramos en el Evangelio de Marcos nos hace considerarlo como un nuevo Génesis. Dios, el Creador, Jesús ungido por el Espíritu Santo transcreador, Jesús es el recreador que hace nuevas todas las cosas, las hace buenas y bellas y nos hace oír y escuchar su palabra, el recreador que abre nuestros sentidos para abrirnos a la vida. En síntesis, tenemos en los Ot realizados por el profeta de Galilea estas 4 características. Recuerda que los signos de los profetas provocaban signos extraordinarios y provocaban una sacudida en sus interlocutores. Jesús, como Dios, es Dios, hace bellas, hace buenas y hace nuevas todas las cosas y todas las personas. Esto sacude a los interlocutores de Jesús, porque al hacer las cosas buenas, descubren en Él que es Dios. La creación de la comunidad. Es muy interesante el gesto que hace Jesús, pues le piden que cure al sordomudo, pero Jesús lo aparta de la gente. Aquí pudiéramos leer de que Jesús se está apartando de la comunidad, pero era un gesto que Jesús quiso hacer para que no lo confundieran con cualquier curador o taumaturgo de su tiempo. Él está haciendo una acción profética especial, distinta. Y entonces el sordomudo ahora será reintegrado a la comunidad. Ha sido curado de manera sensitiva, de manera psicológica, ya tiene la capacidad de relacionarse. Entonces Jesús recrea la vida de los oyentes, la vida de los lectores y de los personajes históricos. Somos comunidad, la comunidad marquiana original y la comunidad de los oyentes. Hoy la Arquidiócesis de Monterrey, las amigas, los amigos de la Universidad Pontificia, la Iglesia que escucha la palabra, las mujeres, los hombres de buena voluntad que escuchan la palabra. La conversión. Quien no escuchaba, quien no hablaba, ahora es el discípulo que escucha el Evangelio. Recuerdan nuestro encuentro del martes. Escuchen, el sembrador salió a sembrar. Todo empieza por escuchar. Y una vez que lo hemos escuchado, ya podemos balbucear, como decía el subtítulo de nuestros encuentros, balbuceos modernos de una comunidad que escucha el Evangelio de Marcos. Si escuchamos, también podemos proclamar por todos los rincones de la tierra. Ese discípulo transformado en misionero, ese discípulo eres tú, soy yo. Y la dimensión de futuro que generan los Ot. Los inicios, la protología, la creación y la plenitud de la salvación, eschatón, los tiempos finales, es decir, protología y escatología, son un conjunto divino. Este momento de la existencia que estamos experimentando tú y yo está abrazado por los inicios y por la culminación.
protología, escatología, nosotros ya participamos de este misterio de salvación. Dios, en Jesús, con la fuerza del Espíritu, crea, recrea y salva. Estas son las características que descubrimos en Marcos 7, 30 al 37 en la curación de este sordomudo. Vayamos, Padre Walter, a hacer lectio vitae, como hemos insistido, no solamente lectio divina, no solamente aprender cosas sobre el Evangelio, sino vivirlas, hacer nuestro el Evangelio de Marcos. Adelante, Padre. Muy bien, Padre Ramón. Pues ahora aterrizamos nuestra reflexión con esta lectura de la vida, la lectio vitae. Más allá de las glosas, lo importante es la confrontación personal con la palabra. Lo que se diga es importante para ayudar a tomar conciencia. La decisión personal es lo fundamental. Y hay algunas preguntas que dejamos ahí para profundizar en la vida. ¿Cómo has vivido tu Galilea personal y comunitaria? El seguimiento de Jesús, descríbelo ampliamente como lugar geográfico, teológico, simbólico, entre otros. Tu Galilea personal y comunitaria. Otra pauta es con qué personas significativas has recorrido tu seguimiento de Jesús, es decir, la Galilea, para animar el discipulado, precisamente, para volver a la misión con los demás. ¿Cómo impacta tu vida el hecho de que Jesús resucitado no se busque nuevos discípulos y vaya a reintegrar a los que había llamado, creado desde el principio, a pesar de que han fracasado? Ahí tenemos una pauta de esperanza. El Señor viene a reactivarnos, viene a resucitarnos. Y una última pregunta, ¿qué podríamos hacer? ¿Te animas a hacer del Evangelio de Marcos un relato de cabecera? Esa es la gran pregunta con que queremos dejar prendido el corazón. Gracias, Padre. Al terminar nuestra semana bíblica, quisiéramos invitarles con insistencia, como dice el texto, volvamos a Galilea. Como hoy ha hecho un eco teológico el Padre Walter, volvamos a Galilea. Quiero compartirte, Padre Walter, y quiero compartir con la comunidad que nos ha acompañado, que yo tengo dos grandes sueños, tres. Uno que ya está prácticamente realizado, leer el Evangelio de Marcos en el original griego, y en eso pues tú y algunos profesores más de la universidad me han enseñado, y que sea mi libro de cabecera, como les acabamos de proponer. Otro, que podamos grabar el texto y que podamos hacer jornadas no solo de reflexión o de comentarios, de glosas, como dices, Padre, sino que nos sentemos a escuchar solamente el Evangelio. Si tú y tu comunidad se animan, y ahora ya con los celulares todo es posible sin tener estudios de grabación, y a la manera de como hacemos en Semana Santa, ¿no? El Evangelio dialogado, alguien que haga la voz del narrador, algunas mujeres, alguien que haga la voz de Jesús. No tardamos más de 1 hora y media, y si constantemente ponemos la grabación y la escuchamos, llegará el día en que cantemos Evangelio, como sucede con las canciones que vamos aprendiendo desde niños, y entonces el Evangelio estará grabado en la mente, en el corazón, como me dijo una religiosa de más de 80 años, en todas las células de mi cuerpo. Y un sueño más que lo comparto ahora así de manera amplia. Ojalá que algún día podamos llevar al teatro el Evangelio de Marcos. Yo tengo muy bonitas experiencias del seminario de Monterrey, que tienen la capacidad para montar obras de teatro musicales bellísimas. ¿Quién es este hombre? El rey David, etcétera. Si se animaran a montar un musical que nos presentara el Evangelio de Marcos, tendríamos posibilidades de seguir tocando, escuchando, releyendo, viviendo el Evangelio de Marcos. Aquí hay distintas posibilidades para hacer de Marcos el libro de nuestra cabecera. Quisiéramos agradecerles estos encuentros, los primeros beneficiados de volvernos a encontrar con el Evangelio. Hemos sido nosotros, seguramente, Padre Walter. Y como expresión de gratitud a la Arquidiócesis de
Monterrey, a su arzobispo, a los obispos auxiliares, a los padres encargados de la pastoral bíblica, de la escuela bíblica arquidiocesana, y también a la comunidad universitaria. En agradecimiento, quiero leerles una poesía que en el 2020, hace 3 años, una exalumna aquí en la universidad compuso y que jamás pensamos que la pudiéramos decir en este momento que terminamos con el Lot de Galilea. Aquí la tienen también en sus pantallas para que la puedan seguir. A mí me parece que es una poesía muy bonita, inspirada a esta religiosa exalumna de la universidad. Comenzar en Galilea. Comenzar en Galilea es vivir en tierra fértil, es tocar la vida en primavera, caminando, oliendo el polvo del camino por senderos recién amanecidos. Comenzar en Galilea es anunciar la primavera que comienza hecha de retazos de colores que brotan de la esencia en la palabra, que salen de la boca a borbotones que unen los retazos de esperanza y en hermoso mosaico florecen corazones. Comenzar en Galilea es andar en valles silenciosos, que estallan canciones de alegría, floreciendo racimos de esperanza para quien escucha la palabra. Comenzar en Galilea es subir montañas, pisando el silencio hasta la cima, bajar resplandeciente de alegría por haber sido tocados por la vida. Comenzar en Galilea es saborear la dulce melodía que brota de entrañas compasivas, de un amor que nunca termina, que abraza con ternura cada herida. Comenzar en Galilea es mantenerse andando en el camino y recorrer los valles ya floridos, encontrando a su paso caminantes que recogen los frutos de la vid y los olivos, que comparten los frutos obtenidos, viviendo a fondo los senderos del camino. Comenzar en Galilea es escuchar el estallido de la vida, es mirar el resurgir a cada paso, es mantenerse vivo, siempre en camino. Vayamos a Galilea, allá lo veremos. Muchas gracias, Padre Walter. Muchas gracias. Pues agradecemos el favor de su atención y esperamos precisamente que todos nos animemos a volver a Galilea, a la misión, con un nuevo espíritu. Gracias por su atención. Buenas noches, nos encontramos la próxima. ¿Qué tal, amigas, amigos? Les saluda a su servidor, el Padre Alberto Anguiano García, rector de la Universidad Pontificia de México. Como ustedes bien saben, el 30 de septiembre la Iglesia celebra la memoria de San Jerónimo, el traductor de la Biblia al latín. Y con ocasión de esta memoria, el Papa Francisco nos ha convocado a todos a que celebremos una semana de la palabra, una semana para leer, para meditar, orar y contemplar a Jesucristo en la Sagrada Escritura. Es así que en un espíritu de sinodalidad, de comunión, la Escuela Bíblica de la Arquidiócesis de Monterrey y la Universidad Pontificia de México han tenido a bien unir sus fuerzas para ofrecernos a todos estas meditaciones y celebrar así la palabra de Dios en esta semana. Quiero puntualmente agradecer al presbítero Luis Eugenio Ramos, director de la Escuela Bíblica de la Arquidiócesis de Monterrey, a su director de estudios, el padre David Sandoval, y también quiero agradecer a nuestros profesores, que fueron los expositores de esta semana, el padre Ramón García Reynoso, el padre Walter de la Cruz Jiménez Hernández, por su disposición y además por todo el entusiasmo que pusieron para que esta semana fuera posible. El propósito ha sido que la palabra de Dios se difunda y se conozca ampliamente. Este era también el propósito de la traducción que hizo San Jerónimo. Por eso se llama Vulgata. La palabra Vulgata viene del latín vulgus, que significa pueblo. Lo que intentó San Jerónimo era que el pueblo todo, con la lengua propia, que era el latín, conociera la palabra de Dios, porque él decía que desconocer las Escrituras era desconocer al mismo Jesucristo.
Esta es también la intención de toda la amplia gama de cursos que la Universidad Pontificia de México tiene para que ustedes sigan meditando la Sagrada Escritura, sigan conociendo a Jesucristo y a través del conocimiento de Jesucristo nos conozcamos también a nosotros mismos. Así que invitados todos a replicar estas meditaciones que quedarán grabadas en el canal de YouTube y invitados todos también a aprovechar la oferta educativa que tenemos para ustedes aquí en la Universidad Pontificia de México. Bendiciones para todos. Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Hemos terminado el ciclo de conferencias de esta Semana Bíblica 2023. Estamos profundamente agradecidos con nuestros hermanos de la Universidad Pontificia de México por sumarse en este espíritu de sinodalidad, a este compartir la profundidad de la palabra de Dios. Gracias al Padre Alberto Anguiano, rector de la universidad, que ha sido el enlace para contactar a los padres Ramón García y Walter Jiménez, a quienes agradecemos profundamente el tiempo dedicado, su cariño, el compartir, pues todos estos momentos. Reciban un cariñoso saludo de nuestro arzobispo, Monseñor Rogelio Cabrera, también profundamente agradecido por este espíritu de sinodalidad. Bendecimos a Dios por esta oportunidad y damos gracias por su infinita bondad. Le cedo la palabra al padre David Sandoval, que es nuestro prefecto académico. Gracias, buenas noches. Pues también queremos extender nuestro agradecimiento de manera especial al personal del Departamento de Comunicación Integral y Estratégica de la Universidad Pontificia de México, las personas de Constantino Pérez Fernández y Jorge Alejandro García. Ellos colaboraron en cada una de las transmisiones de esta semana y pues gracias también a ellos por su trabajo, por su esfuerzo, pues se logró que estas transmisiones pues fueran de buena calidad, las ediciones y bueno, todo lo que ellos también han colaborado para que esta semana bíblica llegara a nosotros de una manera pues muy profesional. Gracias, les agradecemos a Constantino y a Jorge Alejandro. Y bueno, pues también finalmente agradecemos a todos los que nos han seguido en estos 5 días, en esta semana bíblica, a todos los que se han conectado, a los que han ahí hecho algunos comentarios en las redes sociales, pues también, pues que Dios sea el Dios de la palabra hecha carne, ¿verdad? Siga alimentando cada uno de ustedes, comunidades que se han también congregado para ver esta semana bíblica, estas transmisiones de la semana bíblica, pues también les agradecemos y a todos aquellos que han estado participando. Pues que Dios siga dando abundantes frutos en nuestra iglesia y también en la Pontificia de México. Buenas noches a todos, buen descanso. Gracias.